Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 215. El Señor resucitó. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivo la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Vencedor le levantó. Aleluya. Con hoy la cristiandad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya. Cristo que la cruz sufrió. Aleluya. Y en desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya. Será vivo e mortal. Aleluya. Cristo nuestro Salvador. Aleluya. De la muerte vencedor. Aleluya. Pronto vamos sin cesar. Aleluya. Tus loores a cantar. Aleluya. Amén. Bienvenidos. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias que Cristo resucitó. Gracias por tu amor hacia nosotros, que enviaste a Cristo para morir y levantar de entre los muertos para nuestra salvación. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a estar agradecidos. Que todo sea a tu agrado en el culto. Que tú te glorifiques. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 226, Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y la amo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús.
y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos a la casa de Dios. Un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a ver los versículos 13 al 14. 1 Corintios 15, versículos 13 al 14. La palabra de Dios nos dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación. Háblanos y que tú te glorifiques. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que Pablo enseña que la resurrección es algo vital. Sin la resurrección, aquí nos dice que todo fue en vano. Vano, la palabra vano significa algo que carece de fundamento o utilidad, es decir, no es útil. Un hueco. Aquí por las calles hay muchos huecos, ¿verdad? ¿Son útiles los huecos? No, faltan lo que necesitan para ser útil, ¿verdad? Y realmente si la resurrección no pasó, pues nuestra fe es como un hueco. Sin nada, sin fundamento. Y esto es verdad porque sin Cristo no hay salvación, ¿verdad? El mensaje del Evangelio queda sin poder si no hay resurrección. Ese es el argumento de Pablo. Y si miramos aquí en 1 Corintios 15, versículo 12, nos dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Sabes que siempre va a haber gente que dudan, niegan de la resurrección. Hasta los hechos históricos, como cuando mataron a los judíos. Un hecho histórico, hasta videos. Y todavía hay gente que niegan que eso pasó. Los nazis y Hitler no hicieron eso. Eso es mentira, dicen. Pero es un hecho de la historia. Y sí, de los hechos históricos, si se puede negar eso, pues imagínense de negar algo como la resurrección. Algo sobrenatural, algo que realmente es de Dios. Realmente, ¿cómo podemos asegurar que realmente pasó la resurrección? Pues si vamos a Lucas capítulo 20,
Lucas capítulo 20 y miramos los versículos 16 al 18. Aquí en Lucas capítulo, Lucas 20, 27 al 38, perdón. Lucas 20, empezando en el versículo 27 y adelante dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. El colmo de todo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Una buena pregunta. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino vivos. Pues para Él todos viven. Así que aquí vemos que la clara enseñanza de Cristo es que hay una resurrección. Que Dios es un Dios de los vivos, no es un Dios de los muertos. Va a haber una resurrección. Si negamos y rechazamos la resurrección, estamos negando a Cristo mismo, lo que Él enseña. Estamos negando la vida eterna. Estamos negando el propósito por el cual el Mesías, Cristo, llegó para salvar a unos cuantos. Así que el punto aquí, la clara enseñanza de Dios es que Él es Dios de los vivos y no de los muertos. Pero otra vez la pregunta clave era, pues, todo el mundo niega en eso. ¿Cómo sabemos? No estuvimos ahí para verlo. ¿Cómo podemos saber esto? Pues, del testimonio de los que estaban ahí, ¿verdad? Los que vieron. No hay mejor prueba que las apariciones de Cristo después de su resurrección y las reacciones de los que encontraron a Cristo. Lo tenemos aquí como hechos históricos.
Puedes ir al internet y los hechos de la resurrección y hasta ahí te dan evidencias. Está súper establecido que la resurrección sucedió. Pero vamos a la palabra de Dios, el testimonio más seguro que hay. Dicen que no, la Biblia es viejita, no podemos asegurarnos de... ¿Sabes que hay más manuscritos de la Biblia que de los trabajos de Shakespeare? Shakespeare. Shakespeare, nada más, ¿sabes? Tiene como 5 a 10 manuscritos, nada más. ¿Sabes cuántos manuscritos de la Biblia hay? Miles. Miles. Además, Dios mismo es el Todopoderoso. Él puede preservar su palabra. Otra vez, si negamos eso, dudamos de Él. Dudamos de su palabra, de su poder. Cuidado que no negamos la fe como estos de Corinto, que si es así, todo es en vano. Pero no, tenemos evidencia, tenemos testimonio. ¿Cuáles son los testimonios? Vamos a Juan capítulo 20, rapidito. Juan capítulo 20, y vamos a ver los versículos 16 al 18. Aquí la palabra de Dios nos dice, aquí en Juan 20, empezando en el versículo 16, dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que aquí vemos uno de los primeros testimonios que Cristo había resucitado. Apareció a María. Y muy curioso, no me toques, porque no he subido. ¿Qué se trata de eso? Pues se trata de que Él todavía no se había presentado como un sacrificio perfecto ante Dios. Tenía que subir para eso. Interesante, los detalles ahí. Sin los detalles puede ser que había comido algo mal y estaba loquita. No, pero aquí nos da unos detalles interesantes. No me toques, todavía no me he subido. Así que Jesús apareció a María y su reacción era reconocerle. ¿Cómo? Raboni o maestro. Y luego fue y dio testimonio de su resurrección. Interesante. Interesante que hizo eso. ¿Por qué haría eso si no fue una realidad? Pues, si fuese nada más uno, podríamos dudar, pero hay mucho más. Si vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, en los versículos 5 al 9. Mateo 28. Aquí nos dice, mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no nada más era María esta vez, a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús,
el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Así que aquí una apariencia después de la de María. ¿Cómo saber? Porque le abrazaron, le tocaron, ¿verdad? Muchos detalles aquí, es interesante. Así que un ángel dio testimonio. Les llegó, ellos hablaron con un ángel. Y luego Jesús apareció mismo a ellas. Así que apareció a las mujeres. ¿Y cuál fue la reacción de ellas? Gran gozo, temor y gran gozo. Pero gran gozo. Reconocieron que se habían encontrado con Jesús. ¿Y qué hicieron? Pues le abrazaron y le adoraron. Aquí vemos detalles distintos. No es apareció y hola y luego me corrí para decirle a los discípulos. No, muchos detalles aquí, muy específico. El encuentro. Aquí, así que 2 testimonios que Jesús había resucitado. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a ver los versículos 13 al 35. Lucas capítulo 24, empezando en el versículo 13 y adelante. Dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nosotros y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también
nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse y diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose él en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. Aquí tenemos una historia un poquito larguito, pero muchos detalles, ¿verdad? Muchos detalles. Y todo histórico. Aquí vemos que él apareció a 2 discípulos que no creyeron el testimonio de las mujeres. ¿Quién creía a las mujeres, verdad? No, debemos creer a todos. Especialmente personas buenas y fieles al Señor, ¿verdad? No creyeron el testimonio de las mujeres, pero la aparición de Cristo hizo que volvieran de su camino. Cuando pararon era para parar porque ya era noche. Pero cuando vieron a Cristo, de una regresaron. Yo me imagino que fueron corriendo para dar noticias, para afirmar: ha resucitado el Señor verdaderamente. Wow. Aquí 3 testimonios. ¿Cuántos testimonios se necesita para establecer en un juzgado un hecho? 3. Hay 3. Pero hay más. Vamos a Juan 20. Juan 20, 26 al 29. Juan 20. Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, nos dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira a mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí la cuarta testimonio histórica, el cuarto testimonio histórico aquí, pues Jesús apareció a sus discípulos en la presencia de Tomás, pues se había presentado a ellos antes sin Tomás, pero Tomás renegado como nosotros, ¿verdad? Si yo no le veo y yo no meto mi mano, yo no voy a creer, había dicho así. Somos así, rebeldes, no que duros para creer. Pero aquí vemos que Jesús apareció, le apareció y dice, tócame, palpa, asegúrate, cree. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? Señor mío y Dios mío. Yo creo que no hay mejor testimonio que esa ahí. Que él tocó a Cristo. Metió la mano en su costado. Las heridas en sus manos las tocó. ¡Qué privilegio! Y como reacción espontánea, Señor mío y Dios mío. Interesante. Aquí muy específico, muchos detalles también. Pues con 4 algo está establecido, ¿verdad? Pero realmente hay más. Vamos con la quinta. Juan capítulo 21, los versículos 5 al 14. Aquí dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. ¿Hasta qué dije? 14. Les dijo Jesús, venid comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y les dijo, apacienta mis corderos. Aquí, muy específica, el testimonio de la aparición de Cristo. Ellos sabían que era el Señor. No querían preguntar, ¿quién eres? Para aparecer tontos. Somos así, ¿verdad? Pero el punto aquí es, muchos detalles aquí. ¿Cuántos peces? 150. Sí, 153. Y 3. Aquí los detalles son particulares, únicos. Y realmente son señales que esto sí pasó. Apareció la tercera vez a los discípulos, dice aquí. Y la reacción de ellos, pues, sabían que era el Señor. Vamos a ver la sexta. 1 de Corintios 15, 4 al 7. 1 de Corintios capítulo 15, 4 al 7. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más que 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, pues hasta el 7 aquí quiero. Aquí Pablo está hablando. Pero aquí la sexta es, apareció a un grupo entero de creyentes, ¿verdad? ¿Cuántos? 500. Yo entiendo que podríamos, se argumenta, no, pero eso fue unos cuantitos, se apareció a unos cuantitos. No, aquí fue a 500 a la vez. Y repetidamente, las apariciones. Y nombrando específicamente a quién apareció. ¿Y quién le había visto? Aquí las Escrituras nos dan muchos detalles. Da testimonio que Jesús resucitó. Y luego la última, la séptima, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8. Aquí Pablo está diciendo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Es interesante, ¿no? Apareció a mucha gente. Tanto que es un hecho histórico que los historiadores afirman. ¿Por qué somos muy dudosos y negamos que esto pasa? Hay los hechos históricos. Pues no, porque no estábamos ahí para ver nosotros mismos. Pero el testimonio, de estos 7 testimonios son suficientes para establecer que Cristo resucitó. Además, que sus apariciones, lo que realmente habla y da testimonio de todo esto, son el cambio. Las vidas cambiadas de los apóstoles. Realmente eso, sobre todo, es una gran prueba.
¿Por qué? Si vamos a Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, y miramos el versículo 27. Juan 18, versículo 27. Aquí nos dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿No se acuerdan que cuántas veces negó Pedro a Jesucristo? No conozco el hombre. No entiendo lo que dice. El gran negador de Cristo. El que lloró amargamente por haber hecho eso. Se convirtió en el gran predicador de Cristo. ¿Dónde vemos eso? Pues vamos a Hechos capítulo 2, en el versículo 14. Su primera prédica aquí en Hechos 2:14 ante el pueblo de Israel en el día de Pentecostés. Hechos 2:14 nos dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Así que aquí establecemos que Pedro está hablando a Jerusalén, al pueblo. Acaba de venir el Espíritu Santo y la iglesia del Señor, la primera iglesia de Jerusalén, estaban dando testimonio, hablando en lenguas. Todos escucharon las lenguas en su lengua natal. Yo los escuché en inglés. ¿Ustedes? Español. Órale. Fue así. Esos son los verdaderos lenguas. Son de Dios, no de los hombres. Pero aquí vemos que Él se para después de Dios mostrar esto para predicarles. Y Él continúa aquí en los versículos 22 al 24, donde nos dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Interesante, aquí dio testimonio ante el pueblo de Israel. El que negó, llegó a predicar. Llegó a ser gran predicador. ¿Cuál fue el resultado de su predicación aquí? Si saltamos al versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién ha ganado 3,000 personas aquí en tu primera predicación ante el pueblo? El gran negador, el gran predicador. Billy Graham no tiene nada. Pedro fue el gran predicador. Pero antes él negaba. Pero aquí vemos que se paró con poder, con el conocimiento y la declaración, la afirmación. Cristo resucitó. Pues aquí nada más es uno de los cambios. Vamos a ver otro cambio. Vamos a Mateo 26.
Mateo capítulo 26. Y nada más te voy a dar 3 ejemplos porque eso es suficiente. Hay más, pero aquí Mateo 26, versículo 56. Dice Cristo hablando, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos. ¿Quién se incluye? Pues todos los discípulos. No nada más los 12, todos. Todos le abandonaron. Eso fue antes de la resurrección. Después de la resurrección, pues vamos a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quién daba testimonio de la resurrección de Jesucristo? Los que huyeron. Sí, los que huyeron. Los apóstoles. Todos le había abandonado, todito. Pero aquí vemos que con gran poder daban testimonio de su resurrección. Después de verle, ¿cuál fue el cambio? Súper distinto. Antes estaban huyendo y ni querían reconocerle. Después estaban predicando. Le hemos visto. Está vivo. Ese es el segundo ejemplo del cambio. Vamos con una tercera. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, 1 al 2. Hechos capítulo 9, 1 al 2. Dice, Saulo, que conocemos como Pablo, después cambió su nombre, pero Saulo aquí respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Aquí Saulo, ¿qué estaba haciendo? Estaba matando a cristianos. Amenazas y muerte. No nada más amenazas, muerte. Amenazas para ponerte en silencio. Muerte si te paras firme. Imagínate. El enemigo de Cristo mismo. Saulo. Que conocemos como Pablo. ¿Qué le sucedió? Pues eso fue antes de que Cristo le apareció. Si vamos a Hechos 9, 13 al 20, aquí vemos el resto de la historia. Hechos 13 al 9, capítulo 9, 13 al 20 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel.
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Interesante si sigues leyendo. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Interesante el cambio. Antes de la aparición de Cristo, estaba matando. Cristo llegó, le apareció, todo cambiado. Estaba afirmando: Cristo es el Hijo de Dios, es vivo. Resucitó. Es Dios. La pregunta que surge aquí es: ¿y tú qué dices? ¿Vas a negar, como muchos en la historia han negado, la resurrección de Cristo? Sí. ¿Cómo podemos saber si realmente los nazis mataron tantos judíos? Es un hecho histórico, pero no estábamos ahí. Para la resurrección de Cristo no estábamos ahí. ¿Tú lo viste? El punto es, tenemos los testimonios de los que estaban ahí. Tenemos el testimonio de Dios mismo. Y el punto es, si eso no es suficiente, si tú no puedes aceptar el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón, realmente esa es la blasfemia del Espíritu Santo, que no va a ser perdonado. Si tú no crees, no puedes ser perdonado, no puedes ser salvo. Y si tú dices que niegas, aunque ya creíste, pero ahora estás dudando, pues estás negando la fe. Estás diciendo es vano. Para mí no sirve, no, es inútil. ¿Realmente vas a hacer eso al que murió para pagar tus pecados, para limpiarte, justificarte, para el que te dio nueva vida? Pues tenemos todas las apariciones y tenemos la reacción después, las vidas cambiadas. ¿No puedes dar testimonio tú también de lo mismo? Cuando tú creíste en Cristo, cuando escuchaste el Evangelio, ¿no aceptaste? ¿No creíste? Y luego, después de creer, tu vida no cambió. No tenías la misma experiencia de Pablo. Antes posiblemente no mataste a nadie, pero lo pensaste. Eres como Pedro, le negaste, lo abandonaste. Pero después de creer, no te sueltas de él.
¿No fue cambiada tu vida para lo mejor? Pues yo puedo dar testimonio de mí mismo. Sí, fue así. Un cambio completo de mi vida. Antes de, yo era horrible. Después de, pues, un poquito mejor. Por el poder de Cristo. Como alguno dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Vamos a acabar con Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 14. Aquí en Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Si no creemos este testimonio, ¿cuál va a ser la reacción de Cristo? ¿Ve? Aquí dice, les reprocho. Vamos a ser reprochados si ponemos en duda el testimonio de los que declararon resucitó. Nada más incredulidad. Sale de uno que no quiere recibir el testimonio. Siempre hay los que niegan la resurrección por la incredulidad y dureza de corazón. Y es interesante que Cristo les reprochó, les regañó. Cuando Cristo viene, ¿quién quiere ser regañado? Pues, si no quiere ser regañado, pues, debemos notar que Cristo resucitó. Y notarlo y predicarlo. Porque esto es parte del Evangelio. Sin que Él resucitó de los muertos, pues, en vano es nuestra fe. Esto es algo importante. ¿Puede dar testimonio que Cristo resucitó? Algo para pensar, algo para meditar, algo para cambiar. Todos celebran la Navidad. ¿Por qué? Los regalos, ¿verdad? Pues debemos celebrar la resurrección de Cristo. Con los huevitos si quieren, pero debemos celebrar. Porque Cristo resucitó. En la otra, vino a este mundo y nació. Aquí en esta, Él resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. No quiero decir que uno es más importante del otro, pero los dos son columnas y pilares en el cual Dios vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Así que yo les exhorto, debemos celebrar, no ignorar este tiempo de la Semana Santa. Yo sé que muchos falsos tienen sus costumbres, pero debemos cultivar una costumbre entre nosotros. Si somos la iglesia del Señor, miembros y parte de su cuerpo, pues debemos dar testimonio de su resurrección y no dejar que se pasa sin alguien se dé cuenta. Algo para pensar. Vamos a orar para cerrar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por Cristo. Gracias que apareció de entre los muertos para
vencer la muerte y salvarnos. Tan importante. Ayúdanos a aceptar y confirmar esto, no nada más en nuestras vidas, sino para que otros sepan. Gracias por Cristo, gracias por todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Gracias que resucitó de entre los muertos, para tu honra y para tu gloria. Y de verdad lo mereces. Gracias otra vez por Cristo. En su nombre pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.